Si recuerda, estamos estudiando el libro de los Hechos, estamos en nuestra serie Hechos y me seréis testigos, y estamos precisamente en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, quien también tenía acompañantes. Si recuerdan, está acompañando al apóstol Silas y el joven Timoteo. Vemos que este viaje es un viaje donde originalmente Pablo vio la necesidad de ir a visitar las iglesias que Dios levanta en su primer viaje misionero, pero en ese contexto Dios le envía que él quería ir a Asia, pero Dios lo envía a Europa y específicamente a toda la región de Macedonia. Vemos que, si recordamos, él llega primero a la ciudad de Filipo, que es parte de la región de Macedonia, luego a Tesalónica y luego llega a Berea. Si vemos en el mapa, vamos a darnos cuenta que justo estamos en el momento donde él sale de Berea y va, algunos hermanos lo conducen hasta la ciudad de Atenas. Algo que hemos visto es que en todas estas ciudades siempre ha habido una respuesta al Evangelio. La respuesta que siempre existirá, siempre ha existido, siempre existirá y seguirá existiendo. Por un lado, el rechazo al Evangelio. Si ustedes recuerdan, tanto en la ciudad de Filipo, también en Tesalónica, hubo no solamente un rechazo, sino una oposición directa a la predicación del Evangelio, a tal punto que los de Tesalónica, que eran algunos judíos, que además llamaron como lo describe Lucas, hombres malos, para precisamente hacer una revuelta en la ciudad, se fueron siguiendo a Pablo a Berea al darse cuenta que se estaba predicando la palabra en Berea. Y entonces los hermanos sacan a Pablo de Berea y lo llevan entonces a la ciudad de Atenas. Pero algo que también hemos visto, que a pesar de la oposición que hay en contra del Evangelio, Dios siempre ha hecho su voluntad y nadie ha podido detener el avance del Evangelio. Y es precisamente, vemos en este momento que Pablo llega a la ciudad de Atenas. Es la narración que vamos a ver en esta mañana de cómo Lucas describe lo que pasa cuando Pablo llega a esta ciudad de Atenas. El título del sermón de esta mañana es Al Dios desconocido. Quiero que busque en su Biblia, recuerde que no está el texto en las pantallas. Vamos a leer Hechos 17, nos habíamos quedado en el versículo 15 y ahora vamos a continuar del versículo 16 hasta el versículo 34. Hechos 17, versículo 16 al 34. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Le pido que me siga en la lectura. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, refiriéndose a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de las divinidades extrañas, porque les predicaba Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es estas nuevas enseñanzas que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros que visitaban ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres,
ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vosotros mismos, de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidas por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermanos, si yo pido al Señor en esta mañana algo, es que cada uno de nosotros en esta mañana podamos ser convencidos que debemos predicar al Dios verdadero Jesucristo, quien es creador y juez, para arrepentimiento y adoración. Si en algo este texto nos debe de traer convencimiento, es que necesitamos, que es importante que prediquemos al Dios verdadero Jesucristo, quien es creador, juez, para arrepentimiento y adoración. Y quisiera comenzar con el primer punto en esta mañana. Adorar sin conocer a Dios, hermanos, eso siempre terminará en idolatría. Adorar a Dios sin conocer a Dios siempre será idolatría. Porque al final los seres humanos, todos nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Todos nosotros fuimos creados con un propósito, y ese propósito es adorar a Dios. Por eso veo que es tan así y está tan en nuestra naturaleza que usted ve que los hombres en toda la historia han adorado. Usted puede ver cómo en las culturas, en diferentes momentos, en nuestro contexto, por ejemplo, podemos ver cómo los mayas adoraban dioses. Y obviamente esa no es una excepción en el caso de la ciudad de Atenas. Porque los seres humanos por naturaleza somos adoradores. El problema es que el hombre por su pecado y su condición se convierte en enemigo de Dios. Y en lugar de adorar a Dios, el hombre mismo crea imágenes de Dios, de un Dios inventado por el hombre, de un Dios creado por el hombre. Y vemos que el juicio de Dios ante esa realidad es que Dios entrega a los hombres a su vano razonamiento y a su entenebrecido corazón, y ellos, profesando ser sabios, los hombres en realidad se vuelven necios. Y esta es una verdad universal. Sin embargo, en la ciudad de Atenas, Pablo encontró una ciudad y un panorama que no había visto antes en otras ciudades. Y es que Atenas era una ciudad donde había mucha religiosidad, mucha idolatría. Quiero que recordemos el texto y volvamos a leer los primeros versículos del 16, vamos a leer hasta el versículo 18. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, hablando de Silas y de Timoteo, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. La idolatría es necedad. Porque el hombre en su necedad niega la existencia del Dios verdadero y crea dioses falsos. Pero también la religión, la religiosidad es necedad.
Esa necedad se expresa en razonamientos vanos. Esa necedad se expresa en filosofías. Y lo que conocemos hoy en día, porque podríamos pensar, bueno, la ciudad de Atenas hace tanto tiempo, recuerde que en el tiempo de oro de la ciudad era prominente, una ciudad muy prominente, y principalmente en temas de filosofía, grandes filósofos que se estudian hasta hoy en día, Aristóteles, Platón, Sócrates. Pero esas filosofías al final terminan siendo vanas. Y nosotros podríamos decir hoy, bueno, pastor, pero eso pasó hace mucho tiempo. Yo en el colegio, en la universidad medio leí algo de filosofía, pero a mí no me interesa. ¿Y a mí qué hoy con esto? Hermanos, sigue habiendo muchas filosofías, las cuales enfrentamos cada día. Usted ha escuchado de los ismos. Los ismos, como lo define el diccionario de la Real Academia Española, son doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos de pensamiento. ¿Ha escuchado usted alguna vez el socialismo, el feminismo, el machismo? ¿Qué otro? Intelectualismo, fideísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Podría acabarme el tiempo de predicación hablando de todos los ismos que hay. Vemos que Pablo llega a esta ciudad, que además era una ciudad de alguna manera, una ciudad, como la llamarían hoy, cosmopolita. Una ciudad muy intelectual, donde había desarrollo de artes fuertemente, de filosofía, donde la cuna de la intelectualidad en el Imperio Romano estaba en Atenas. El comparativo hoy quizás serían ciudades como Nueva York, como París, Tokio. Pero algo que tienen en común esto es que hay mucha ideología contraria a Dios y por lo tanto mucha idolatría. Y para Pablo esto fue fuerte. De hecho, vemos que Pablo no pasó por alto esta situación. Bueno, y de hecho en Atenas, en ese momento que estaba Pablo, todavía era la sede de la universidad más destacada del mundo griego en ese momento, a pesar de que ya estaban bajo el Imperio Romano. Vemos que Pablo no solamente predicó en la sinagoga, como lo hemos visto, ¿verdad? Cada vez que él llegaba a una ciudad iba a la sinagoga. Y cualquiera podría decir, bueno, es que quizás es más fácil predicarle a los judíos, porque los judíos ya habían escuchado de Dios. Pero vemos que Pablo no solamente se quedó ahí, sino que él empezó a ir a los lugares públicos a predicar el Evangelio. Empezó a tener pláticas, discusiones, y como lo hemos venido viendo, las discusiones, recuerde que no son pleitos, sino las discusiones son argumentaciones en palabra con otras personas, de ideas y de verdades en este caso. Pablo y el Evangelio se estaba enfrentando a los tres grandes grupos que habían en ese momento en esas regiones. Los judíos, los romanos y ahora por primera vez directamente con los griegos. Vemos que discutía con ellos y habían personas afines a dos grandes grupos, los epicúreos y los estoicos. Déjeme explicarles rápidamente en qué consiste, cómo pensaban ellos. Y esto es importante entenderlo, porque nos vamos a dar cuenta cómo la predicación de Pablo eran exposiciones de verdad en contra de las filosofías que se creían en ese entonces. Por ejemplo, los epicúreos consideraban que los dioses eran tan lejanos, los muchos dioses, que no se interesaban por la vida humana. No influían, no intervenían en los asuntos de la humanidad, por lo tanto el mundo se debía a la casualidad. Consideraban la búsqueda de placer como lo más importante. A eso le llamaban hedone. ¿Ya ha escuchado usted la frase hedonismo? Que es la búsqueda de placer. Viene desde aquel entonces. Para ellos la búsqueda del placer era lo importante. Era el mayor bien moral de un hombre.
El último fin del hombre y lo que guiaba su vida y su comportamiento era la búsqueda del placer y la ausencia del dolor. Por lo tanto, para estas personas la clave era la experiencia y no la verdad. La experiencia estaba por encima de la verdad. Hermanos, hoy en día vivimos una sociedad con este pensamiento. Las personas favorecen la búsqueda del placer y el bienestar, ¿sí o no? Vemos que dan más importancia a cómo se sienten, aun cuando su sentir sea contrario a la verdad, aun cuando su sentir no es racional, no importa. Yo me siento mujer. Y respetame porque yo me siento mujer y eso es lo que vale, que yo me siento así. Y es tan irracional que nuestro ADN, si esa persona muere y le hacen un análisis a sus huesos, ¿qué cree que va a resultar ese examen? Va a decir que es un hombre, porque es un hombre, esa es la verdad. Yo me puedo sentir un perro, pero no soy un perro. Me puedo sentir como un caballo, pero eso no me convierte en un caballo. Sin embargo, hoy en día se está valorando más esto. Hoy en día la sociedad favorece más la experiencia y no la verdad. ¿O no? De hecho, ya hay toda una ciencia en las empresas de que ya no es atención al cliente. Ahora es la experiencia del cliente y construyen experiencias para que las personas gasten más. Porque las personas valoran las experiencias. Y de hecho, ¿el entretenimiento no es acaso una búsqueda constante de placer? Piénselo. ¿Las redes sociales acaso no es una búsqueda constante de un placer? El amor al dinero incluso. ¿Por qué? Porque nos da acceso a poder tener los placeres que querramos. Y eso no solamente en nuestra sociedad, se ha introducido en el cristianismo. Falsas doctrinas que se han aceptado como cristianas que valoran más el placer y el bienestar que la verdad. Por ejemplo, el falso evangelio de la prosperidad. Un cristianismo que ya no es necesario obedecer a Cristo, lo importante es que tú te sientas bien. Lo importante es que Dios tiene muchas bendiciones para ti. Lo importante es que, malinterpretado, Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. ¿O acaso hoy en día muchos no están favoreciendo más las experiencias? Y les aseguro que, bueno, ha pasado, hay personas que vienen y nos dicen que nuestra iglesia es una iglesia muerta. Porque no encuentran experiencias. No hay emocionalismo. Y las personas están buscando eso. Falsas profecías que te digan, que casi que te adivinen el futuro. El sensacionalismo que puede haber. Las emociones dentro de un servicio dominical. La predicación que mueva tus emociones, que te anime, que te haga sentir que sos el mejor, que sos Superman. Que Cristo existe para nosotros porque para hacernos los mejores hombres que podamos ser. Y disfrutar de la mejor vida hoy. ¿Se da cuenta cómo estas filosofías no son tan ajenas a nosotros hoy? Por el otro lado, vemos entonces la necesidad de predicar al Dios verdadero Jesucristo, quien es creador y juez, para arrepentimiento y adoración. Hoy en día tenemos que hacerlo, hermanos. Y quiero que veamos rápidamente los estoicos. Enseñaban que había un ser supremo, pero que había muchos dioses subordinados. Había un Dios principal, pero habían otros subordinados a él. El mundo dependía del destino y desarrolla su propia autosuficiencia. El hombre tiene la facultad similares a los dioses y debe de conducirse por el intelecto. Si se dan cuenta, eran dos ideas contrarias. Eran dos grupos. Una persona no podía ser
pertenecer al estoicismo y a su vez decir que también pertenecía al epicureísmo. No era posible, porque eran dos visiones diferentes de la vida. A ellos no les interesaba tanto los placeres ni los sufrimientos corporales, sino la vida virtuosa. Una vida plenamente feliz, dominada por sus pasiones, de tal manera que, esa vida feliz era dominación de las pasiones. Ellos decían que, a diferencia de la otra corriente de pensamiento, que un hombre lograba la mayor virtud y la felicidad cuando sometía sus pasiones a la razón. Por lo tanto, razonaban todo. Y si algo no era racional, tenías que someterlo a la razón. Hermanos, hoy en día vemos eso también. Muchos hoy en día rechazan y desechan la fe. ¿Por qué? Porque acusan que no es racional. De hecho, muchos dicen que si tú tienes fe, eres un ignorante. Y hay un ismo en particular que está fuertemente en nuestro contexto. ¿Ya ha escuchado usted del desconstruccionismo? Esta es una corriente filosófica que fue impulsada por Jacques Derrida, un filósofo francés, y luego por Martin Heidegger. Y esta filosofía se ha convertido en un movimiento que ha influenciado muchas disciplinas. Por ejemplo, la filosofía, la literatura, el lenguaje, bueno, hasta la arquitectura. Ya en la arquitectura se habla de desconstruccionismo. No es que deshagan los edificios, es otra cosa. No le voy a explicar porque no tiene que ver con el tema, pero esta filosofía ha entrado en la antropología, en la sociología, y básicamente lo que dice es que es una corriente estratégica, intelectual y política por medio de la cual se está cuestionando el concepto y el significado de todo. Es decir, la estructura, el significado de las cosas, tenemos que desconstruirlos. Y esto, hermanos, en qué quizás nunca usted había escuchado de esto, pero ¿cómo se manifiesta? Le aseguro que sí. ¿Saben qué está detrás del desconstruccionismo? Que hoy, por ejemplo, algunos dicen, no, es que el concepto que toda la sociedad tiene de familia no es el concepto correcto. Tenemos que desconstruir ese concepto de familia. Ya no es igual. Ahora tiene que haber un nuevo concepto, una nueva interpretación de lo que es la familia. Y por ejemplo, hay muchos lugares, muchas personas que hoy en día, si usted le pregunta qué es una familia, le van a decir un grupo de personas que se aman. Ya sabe por dónde va la cosa. Porque un grupo de personas que se aman pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre y cualquier otro relajo. Y a eso le llaman familia. O por ejemplo, desconstruir el concepto de matrimonio. Desconstruyamos el lenguaje, porque es una imposición social que no está correcta y ahí salen aberraciones como el elle. Eso está detrás de ese cambio de lenguaje está el desconstruccionismo. Desconstruyamos los valores. Si usted piensa en el valor de la tolerancia y usted ve qué significaba tolerancia 40 años atrás, no es el mismo concepto, ese valor llamado tolerancia no es el mismo hoy en día que hace 40 años, porque se ha desconstruido el concepto. Hermanos, esta ideología está en el cristianismo. Se ha metido a través de la influencia de la teología de la liberación, del liberalismo teológico. El liberalismo teológico, por ejemplo, dice que tenemos que desconstruir, o ocupa otra palabra, desmitificar lo que está en la Biblia. Porque hay muchos mitos.
Y por ejemplo, Génesis 1 es un mito para ellos. Hay que reinterpretarlo porque no es algo real, es un mito. O el hecho de pensar que las personas pueden definir nuevos significados de conceptos como gracia, como santidad, como adoración. O la idea de que los hombres tienen las capacidades similares a Dios. ¿Y cómo lo vemos? Donde muchos niegan la soberanía de Dios. Al punto que creen que tienen la potestad de con su boca decretar cosas y que esas cosas ocurran. Hermanos, esa es una prerrogativa de Dios, porque solo Él es soberano. Porque solo Él tiene el poder de hacerlo. Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó, hermanos? Le invito a que usted decrete que se vaya la luz. Pero hay personas que lo creen. Que su palabra tiene el poder como que si fuera de Dios. La oración hoy en día ya no es un sometimiento a la voluntad de Dios. Ya no es un medio para comunicarnos en adoración a Dios, sino es un medio para hacerle llegar a Dios las órdenes de lo que Él tiene que hacer. De hecho, muchos piensan que el hombre tiene la última palabra. Dios quiere salvarte, pero tú tienes que tomar la decisión. Detrás de esa idea hay un gran problema teológico. Lo que yo estoy diciendo es que mi voluntad, la última palabra la tengo yo. O sea, Dios quiere salvarme, pero yo puedo frustrar los planes de Dios. Yo le puedo decir al gran Dios, creador de todas las cosas, ¿sabes qué? No te quiero, no te necesito. Y Dios va a terminar triste y frustrado, porque Él quiere salvarme. Él me ama, pero yo no quiero. ¿Se da cuenta? Son ideas que hay una filosofía detrás. Y ante una sociedad que sigue siendo religiosa y que también tiene filosofías contrarias a Dios, porque desconocen a Dios y se enfrentan a Él, hermanos, hoy en día seguimos viendo en nuestra sociedad idolatría, religiosidad, filosofías que rigen el pensamiento y por lo tanto la vida y el comportamiento de las personas. La pregunta es, ¿estamos ante un mundo como Atenas? Despertemos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Pastor, ya están a punto de comenzar los viajes a la luna. ¿Por qué no nos vamos todos a la luna? Y hacemos un nuevo mundo. Qué fácil fuera, hermanos, si el pecado lo llevamos nosotros. ¿O no se recuerda lo que pasó con Noé? Dios terminó con toda la creación, solo quedó una familia. ¿Y qué pasó después? El pecado está en nosotros. ¿Qué hacemos? No, matémoslos a todos. O sea, ¿te vas a matar a ti mismo? ¿Te vas a suicidar? No, quememos todos los templos. No, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Prediquemos al Dios verdadero Jesucristo, quien es creador y juez. ¿Para qué? Para arrepentimiento y verdadera adoración. Pido a Dios que tengamos la misma actitud de Pablo. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, él, algo así como de turista, fue a ver, vio. Quiero decirle que en ese tiempo en Atenas habían las construcciones más esplendorosas de la época. Unos edificios espectaculares. El arte. Y Pablo vio eso en la ciudad. ¿Y qué hizo? ¿Cómo lo describe Lucas? Su espíritu se enardecía. ¿Sabe que cuando dice espíritu no está hablando del espíritu de Dios? Está hablando de su hombre interior. Enardecía, es decir, había una reacción en él. Había un celo en él. No fue indiferente. A él le afectó ver una sociedad tan idólatra
pero no tuvo la actitud de, bueno, al final yo aquí estoy esperando a que venga Silas y que venga Timoteo. Apúrense, ya me quiero ir, vieran que me siento incómodo en esta ciudad, vámonos a otro lado. Él no tomó esa actitud. Él no tomó la actitud de, bueno, al final a mí ¿qué me afecta? A mí no me afecta, yo conozco a Cristo, soy salvo, tengo la esperanza de vida eterna. Estos, hay que vean qué hacen. Él era consciente de su misión. Y no solamente eso, Él mostró misericordia. Él se indignó por esto y no huyó de la ciudad, sino que hizo lo que todos nosotros tenemos que hacer ante la religiosidad, ante la idolatría de nuestra sociedad, hermanos. Lo que tenemos que hacer es proclamar el Evangelio. Y esa exposición del Evangelio, esa discusión que él tenía con estos filósofos, le abrió la puerta a ir al Areópago. Y claro que lo vio como una oportunidad. Hermanos, Dios nos va a abrir oportunidades para proclamar el Evangelio. La pregunta es si las estamos aprovechando o no. Dios va a abrir oportunidades para que prediques en tu familia, en tu trabajo, en tus vecinos, inclusive en personas que no conoces, porque si se dan cuenta, la actitud de Pablo no fue, ya sé qué voy a hacer, me voy a hacer amigo de estos, y cuando ya tengamos mucha confianza, entonces voy a proclamarles el Evangelio. Él les predicó el Evangelio con urgencia. También tenemos la necesidad, hermanos, cada uno de nosotros, no solamente de proclamar el Evangelio a otros, de proclamarnos el Evangelio a nosotros mismos, porque estamos constantemente expuestos a filosofías, ideas contrarias a la verdad de Dios. Porque en nuestra naturaleza está el ser religiosos. Ser religioso es adorar una deidad. Adoramos personas. Nos adoramos a nosotros mismos. Eso es religiosidad. Y somos tentados, por lo tanto, hermanos, todo el tiempo tenemos que proclamar el Evangelio y proclamarnos a nosotros mismos el Evangelio para confrontar nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras creencias, todos los días. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Prediquemos al Dios verdadero, pero hagámoslo exponiendo que Él es el creador y juez. ¿Para qué? Para arrepentimiento y verdadera adoración. Este texto es un texto clásico, este que estamos leyendo. Es un texto que no va a faltar si usted toma una clase de apologética o de evangelismo. Es un texto importante, más allá que sea una fórmula. Tenemos que ver cómo se presenta a Dios. Porque el problema es que la idolatría viene cuando alguien no conoce a Dios. Nuestra exposición del Evangelio tiene que ir enfocada a que las personas conozcan al Dios verdadero, que probablemente no va a coincidir con esa imagen mental de un Dios que ellos han creado conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias. Recordemos lo que dice Lucas en la narración, versículo 21, 22 y 23. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, cuando lo llevaron, si se recuerdan el mapa que vimos al inicio, el Areópago no estaba tan cerca de la ciudad de Atenas, había que recorrer un cierto camino. Pues Pablo fue llevado al Areópago y cuando estuvo ahí, dice, varones atenienses. Fíjense la forma en que él empieza su predicación del Evangelio. Percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio hoy. Vemos que Dios le dio sabiduría a Pablo de usar cosas de la cultura para exponer el Evangelio.
Claro que fue llamativo para ellos escuchar esto. Pero básicamente lo que Pablo les está diciendo es, ustedes son religiosos porque adoran deidades. Y vi una placa en una que decía el Dios desconocido, y ese es su problema. Que no conocen al Dios verdadero, al cual yo les quiero presentar hoy ese Dios verdadero. Y me interesa que veamos rápidamente cómo Él expresa quién es Dios, ese Dios verdadero. Porque recordemos que la adoración sin Dios terminará en religiosidad, en idolatría, hermanos. En la medida en que nosotros conocemos a Dios, vamos a adorar verdaderamente a Dios. Pablo quiere presentar al Dios que ellos no conocen. Y lo hace con 3 puntos importantes. El primero de ellos es presenta a Dios como creador. No pierda de vista que está hablando con grupos, con pensamientos que ya expliqué brevemente al inicio. Unos de ellos decían que los dioses no tienen ninguna intervención en el día a día de los hombres. El otro grupo pensaba que habían sido el azar, el destino. Pero él empieza diciendo, Dios es creador, presenta al Dios verdadero como creador de todo. Por lo tanto, eso tiene una implicación. Si Él es creador de todo, Él está por encima de todo. No puede haber una igualdad entre el creador y las cosas creadas. Porque Él creó lo que está en los cielos y en la tierra y es Señor de todo lo creado. Por lo tanto, no solamente está por encima, sino que Él no depende de las criaturas. Por eso Pablo les dice, Él no habita en templos creados por manos humanas, no te equivoques. Ni Él puede ser servido por los hombres. ¿Sabe qué significa ahí servir? Satisfacer deseos y necesidades. ¿Los seres humanos podemos satisfacer algún deseo o alguna necesidad de Dios? Hermanos, no, si lo que le damos es problemas. ¿Acaso Dios necesita que nosotros construyamos un templo para que Él no se moje de la lluvia? ¿Para que tenga un lugar donde reposar en la noche? No, es que Dios es más grande que todas las cosas creadas. Porque Él las creó. Y todo lo contrario, la criatura depende del Creador. Y saben que esto es algo que al orgullo del hombre no le gusta reconocer. Y está dispuesto a reconocer cosas ridículas, como que venimos del mono, o como que venimos de un microbio. ¿Y sabe qué hay detrás de todo eso? No aceptar que Dios nos creó. ¿Por qué? Porque si Dios nos creó, dependemos de Él. Y yo no quiero aceptar que dependo de Él. Entonces me invento cualquier locura. Hermanos, nosotros dependemos de Él. Él nos dio la vida. Y por eso viene y les dice, de un solo hombre viene el linaje. Dios creó al hombre. Paréntesis, este es un texto importante que nos hace entender que solo hay una sola raza. La raza humana. Todos venimos de Adán. No hay diferentes razas. Somos parte de la raza humana porque Dios hizo a todos los hombres de un solo linaje. Esa palabra linaje es etnos. ¿Le parece conocida la palabra etnos? ¿Qué palabra nosotros conocemos parecida a etnos? Etnias, exactamente. Él ha prefijado los tiempos y los límites porque Él es el creador. Él nos limita a nosotros, nosotros no lo podemos limitar a Él. Ese Dios desconocido que ellos adoraban era el Dios creador. Ese Dios del cual las criaturas dependen de Él. Y es astuto Pablo en el sentido de citar a uno de los poetas de la época.
Y lo cita literal, dice, porque así como dice uno de sus poetas, linaje suyo somos. Pero el poeta no se refería a Dios, obviamente, se refería a Zeus. Lo que les está diciendo Pablo es, esa es una verdad, pero no es la verdad acerca del Dios que ustedes creen, sino al Dios que el cual yo les estoy presentando. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, hermanos, hasta el día de hoy. Si nosotros estamos aquí hoy reunidos, ¿por qué es? Por la voluntad de Dios. Nosotros muchas veces damos por sentado que todos los días vamos a amanecer. Pero eso nadie lo tiene garantizado. Solo Dios lo sabe. Porque por Él vivimos, nos movemos y existimos. Él tiene toda la autoridad. Él define, por lo tanto, los propósitos de la humanidad. Él define las normas. Él establece cómo nosotros debemos de vivir porque Él nos creó. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Y ese Dios creador no es un Dios lejano. No es un Dios que creó y abandonó su creación. Es un Dios que está tan cerca al punto que Él está obrando para que los hombres le conozcan, a pesar de que son enemigos de Él. Pero les aclara, ese Dios cercano no puede ser encontrado en oro, plata, en imágenes creadas de piedra, ni siquiera en ideales humanos, porque Él es el creador. Y esto nos lleva al segundo punto dentro de la exposición de Pablo. Empieza diciendo que Él es creador. Y el segundo punto es que les hace ver que todos los hombres son religiosos y por lo tanto son deudores al Creador. El Dios verdadero pasó por alto la ignorancia y ha sido misericordioso. Y esa misericordia ha hecho que tarde ese juicio. Pablo les dice, es que va a haber un juicio. Dios ha establecido un día donde habrá un juicio y por lo tanto Dios en su misericordia está pasando por alto por un momento esa ignorancia. Pero Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Se recuerdan cómo comenzó Jesús su ministerio? Su predicación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque los hombres en su religiosidad han ignorado al Dios verdadero. Porque los hombres en su pecado no han querido conocer a Dios. Por lo tanto, tienen que arrepentirse delante de Dios. Ese Dios es un juez justo. Es un Dios misericordioso. Porque está llevando un mensaje de arrepentimiento. Pero su amor y su justicia no quita, su amor y su misericordia no quita su justicia. Él ha fijado un día, hermanos. Él ha fijado un día donde Él hará el juicio. Hará un juicio a los hombres porque cambiaron la gloria de Dios. La gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre, animales corruptibles. Porque siendo Él el creador, no lo reconocieron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su necio razonamiento y su entenebrecido corazón. Y por eso Dios juzgará a todos los hombres por su pecado. Porque no obedecieron al Creador, sino que vivieron como ellos quisieron. Y en tercer lugar, les hace ver una gran verdad. Que ese Dios creador y juez es Jesús. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Dios se ha acercado a nosotros, hermanos, enviando a su Hijo Jesucristo. Y Él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y en esa condición de hombre, haciéndose semejante a nosotros. Dios no está lejano a nosotros.
Dios no es indiferente a nuestro dolor. Dios no es indiferente ante las situaciones que vivimos. Por eso Él entregó a su Hijo y Jesús entregó su vida. Y este hombre, este Dios que se encarnó, vaya sorpresa, no solamente es el creador de todas las cosas, sino ha venido a ser designado como juez. Y la evidencia de eso, les dice Pablo a los de el Areópago que estaban escuchando, es la resurrección. Es que Jesús validó el sacrificio de Cristo y lo estableció como juez. Y la prueba de eso es su resurrección. Recuerde que la Biblia nos enseña que la fe nuestra sin la resurrección de Jesús sería vana. Porque sin la resurrección de Cristo no tendríamos garantía que el sacrificio fue aceptado por Dios. Sin la resurrección de Jesús no habría perdón de nuestros pecados, no habría justificación para nosotros, no seríamos reconciliados con Dios. Y la ira de Dios seguiría estando sobre nosotros. Solo por medio de Cristo Jesús podemos enfrentar el juicio de Dios sin ser condenados, porque habrá un día donde todos seremos juzgados. Aún nosotros como creyentes, solo que nosotros no para condenación eterna. Pero el único que puede librarnos, salvarnos, ¿y de qué nos salva? Pues nos salva de la ira de Dios, es Cristo Jesús. Pablo no logró terminar su exposición, su predicación, porque lo detuvieron ahí. Cuando Pablo estaba hablando de la resurrección, lo interrumpieron. Pero quiero que note cómo él, en la exposición del Evangelio, mostró verdades en contra de esas filosofías y creencias equivocadas. Mostró a un Dios creador y personal. Mostró la dignidad de la humanidad por ser creados a la imagen de Dios. La certidumbre del juicio, pero también un llamado al arrepentimiento. Y esa es una buena noticia, hermanos. Que hay una oportunidad de salvación. Hay una oportunidad de conocer al Dios verdadero. ¿Y cuál fue el resultado de este discurso? Tal cual como lo hemos venido viendo en todo el camino. Vemos dos respuestas. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, versículo 32, ¿qué hicieron algunos? Se burlaban. Y otros que fueron un poco más decentes, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no sigas, otro día te oímos. Gracias, no nos llames, te llamaremos. Entonces Pablo salió de entre ellos. Cualquiera podría haber dicho, qué mal terminó esto. Yo vengo aquí a servir al Señor, a predicar su palabra. Y salí avergonzado, se burlaron de mí, fíjate. Timoteo, Silas, yo no quiero seguir en esto. Se burlaron de mí. Mira cómo se reían, las carcajadas. Es que entendamos que ciertamente para los griegos escuchar de la resurrección era una locura. Porque en la sabiduría que ellos mismos habían supuestamente creado en su sistema, había una distinción entre el cuerpo y el alma, y el cuerpo era algo malo y el alma era lo bueno, y muchos de la esperanza era perfeccionar el alma para salvarse, desechando el cuerpo, lo material. Entonces que alguien les dijera, voy a morir, pero voy a resucitar a tener un nuevo cuerpo, es como, están loco. Ellos pensaban que no habría resurrección. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios es mucho más sabio que nosotros, obviamente. Y Dios es soberano. Y Dios es bueno. Y a pesar de la necedad del hombre, a pesar del pecado, a pesar de estar enemistados en contra de Dios, Dios es tan bueno
que Él obra de tal manera que nos reconcilia consigo mismo a través de la gracia. Esa gracia que proviene del escuchar la palabra de Dios. Esa fe que necesitamos para que nuestros ojos sean abiertos y podamos contemplar al glorioso Dios verdadero. Y aun cuanto Él no logró terminar su discurso, Dios sí cumplió sus propósitos. Mire lo que dice después. Otros, ¿qué pasó con otros? Creyeron. Algunos se unieron a él y creyeron cuando Pablo salió, entre los cuales estaban Dionisio, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hermanos, prediquemos al Dios verdadero Jesucristo, quien es creador y juez, para arrepentimiento y verdadera adoración. Lo que podemos ver claramente en este texto es que el Evangelio es para todo tipo de personas, hermanos. A veces pensamos, no, es que este está más duro, yo no creo que yo le veo que tiene potencial de que me diga que sí. No, hermano, el Evangelio es para todos. Y lo hemos venido viendo en hechos. Políticos, religiosos, intelectuales, personas con muchos bienes, personas con pocos bienes, personas prominentes en la sociedad, personas que probablemente nadie conocía. Porque Dios no hace excepción de personas. El Evangelio además es relevante para todos los hombres, hermano. No piense usted que los ricos que van a querer oír el Evangelio si no les falta nada. Hermanos, el Evangelio es relevante a todos los hombres. ¿Sabe por qué? Porque todos somos creados por Dios. Todos tenemos una necesidad de adorar. Porque todos nosotros somos pecadores y por lo tanto necesitamos un Salvador. Porque la gracia de Dios no hace acepción de personas. Y esto lo explica muy bien Pablo en 1 Corintios, y con esto quiero terminar. 1 Corintios 1, versículo 21 al 25. Hablando de este grupo de los griegos, fíjese lo que dice. Porque ya que en la sabiduría de Dios, ¿qué hizo Dios en su sabiduría? El mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, es decir, que Dios en su sabiduría no ha permitido que los hombres en la sabiduría humana conozcan a Dios. No ese es el camino para conocer a Dios. No es ser un gran filósofo, no es tener postdoctorados que te va a llevar a conocer a Dios. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Para muchos la predicación del Evangelio puede ser poco, versus las grandes elocuencias de los sabios de este mundo. Hermanos, pero Dios en su sabiduría quiso que le conociéramos a través de la predicación de la palabra, de lo que parece necedad a nuestro razonamiento muchas veces. Porque en verdad los judíos piden señales. ¿Y qué hacen los griegos de los que acabamos de estar hablando? Buscan sabiduría. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Empezamos a crear señales para que los judíos crean? ¿Empezamos a hablar sabiduría humana para llegar a los griegos y que crean? No, hermanos. Hacemos algo más poderoso que eso. Predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para todos aquellos que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por eso le predicamos. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. No menospreciemos el Evangelio, hermanos. No menospreciemos a Cristo. No menospreciemos a Dios. Y quisiera concluir rápidamente con algunos puntos, aquí no importa si una persona es escéptica, intelectual, supersticiosa, religiosa, pobre, rica, todos tenemos la necesidad del Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios, sabiduría de Dios. Por lo tanto, prediquémoslo todos los días, a todo quien podamos predicarle.
En segundo lugar, solo por medio de Cristo podemos conocer al Dios desconocido. Solo por medio de Cristo Jesús, hermanos, podemos adorar a Dios. Solo al conocer al Dios verdadero podemos hacer una verdadera adoración, y ese Dios verdadero es Cristo Jesús. Si tú quieres adorar verdaderamente a Dios, tienes que conocerle a través de Cristo Jesús. Y en último lugar, todos los hombres deben arrepentirse. Hermanos, el tema del arrepentimiento no es un paso para la salvación. El arrepentimiento debe ser una constante en nosotros. Obviamente es necesaria para salvación, pero cada uno de nosotros que estamos en Cristo debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, porque seguimos pecando, ¿o no? Necesitamos arrepentirnos. Sabemos y tenemos la confianza que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Pero ¿sabe qué implica el arrepentimiento? No es un sentimiento, no es decir unas palabras. Arrepentimiento es un cambio. Constantemente tenemos que desechar el pecado que hay en nosotros. Esas ideas en contra de la verdad de Dios, desecharlas. Esas costumbres, esas maneras de vivir. Arrepintámonos todos los días. Porque un día enfrentaremos a nuestro Creador y seremos juzgados por Él. Prediquemos al Dios verdadero Jesucristo, quien es el Creador y Juez, para arrepentimiento y verdadera adoración. Vamos a orar.